Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? Buenas Muchísimas tardes. gracias por tu tiempo. Somos Vostok, una agencia de arte y arquitectura que conectamos proyectos de arquitectura con la comunidad artística y la producción artística. Aquí estamos Mónica Villegas, que es nuestra especialista en arte y curadora en jefe, y Fer María Castañeda, que es nuestra CMO y cofundadora del proyecto, y yo, María Vostok. Mauricio lo conocí como les comenté, en Monterrey, y pues ahí coincidí muchas veces con Mauricio también. Por eso se me hacía muy interesante este ejercicio de regresar y que además acudir a estas técnicas en las que se desarrolla el trabajo de Mauricio Cervantes. Entonces, esta exposición se presentó en el Centro de las Artes de Monterrey. Son las famosas baldosas hidráulicas de Mauricio Cervantes, un trabajo muy conocido de él. Y me gustaría que pues, nos platicaras un poquito, Mauricio. Mi trabajo durante los últimos 10 años se desarrolla básicamente en la tercera dimensión. Y aunque las baldosas de alguna manera son objetos pictóricos, siempre tienen la versatilidad de disponerse en espacios museográficos o en interiores o exteriores de espacios arquitectónicos, de alguna manera, siguiendo la configuración de los volúmenes o de los macizos de las casas, de los recintos donde ponemos esta obra. Bien, Mauricio, otra de las cosas que recuerdo de cuando platicabas de tu obra, y que bueno, aquí lo vemos de manera más clara, te interesaba mucho experimentar justo este tema de los diferentes momentos de la luz y de la sombra. Bueno, si quisiéramos reducir de una manera o muy esquemática la luz y la sombra a uno de sus medios más afines, pensaría en la gráfica, pensaría en el grabado. De hecho, en la escuela me formé como pintor. ¿En la escuela qué escuela? La Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, en la segunda mitad de los años 80. Me formé entonces como grabador y esa situación de luz y sombra, y particularmente en la obra que desarrollé en las baldosas es alto contraste. Trabajo siempre siluetas, a veces las siluetas de las cosas, pero mucho, sobre todo al principio, eran siluetas de las sombras de los personajes. Entonces, la aproximación a ese juego, a esa dicotomía que se retroalimenta, no tenía ninguna profundidad de carácter conceptual. Básicamente respetaba su linaje o su punto de origen que se encontraba en la gráfica. El año pasado salimos en agosto, que sí salimos con mi mujer, con mi hijo, salimos de Oaxaca, después de 15 años en los que yo vivía allá, para trasladarnos a la península de Yucatán. Entonces hice una serie de piezas que se llaman Transición. Transición recapitula o reúne los 15 años de producción de obra plástica, básicamente de obra pictórica, y en concreto de obra en baldosas que hice yo en Oaxaca. Entonces, más que al principio quería hacer fragmentos de las obras, pero pues terminaron haciéndose, los fragmentos eran demasiado abstractos, y acabé entonces haciendo una serie. Esta particularmente es un murciélago, hice 3 murciélagos, pues porque he trabajado 3 o 4 proyectos con el agave. El murciélago es un polinizador. El murciélago pues es tan presente en Oaxaca como en la península, tan presente en la mitología zapoteca como en la cosmogonía maya. Son un conjunto de 30 títulos diferentes, se expusieron en la Galería Quetzalli en Oaxaca. Se han vendido algunos ejemplares aislados. Hay quien ha comprado 18 en una sola partida, porque pueden disponerse como una sola obra. Me gustaría que nos platicaras un poquito más, Mauricio, para entender el proceso El proceso del artesano. La imagen 1 es la única imagen que tenemos ahorita.
Pero esto dentro de la imagen que se ve más rosita, es a lo que los fabricantes de pisos de pasta o de pisos de pasta de cemento, así se llaman las baldosas hidráulicas en México, ese molde es una especie de... funciona igual que el molde de galletas. Ajá. Si tú tuvieras el molde de un pajarito, pues es igualito y está hecho también con un metal. A lo mejor el molde de galletas está hecho con un material, una lámina más delgada, pero el principio es el mismo. Entonces, en este molde se jactan algunos artesanos de utilizar 11, 14 colores diferentes. Eso sabemos que más no necesariamente es mejor, pero esa posibilidad tiene cada molde. Que tú, con una especie de duya, como la de hacer churros, o con una cuchara de albañil, vas vaciando. Aquí estamos hablando de 1, 2, 3 colores diferentes. La imagen del flamingo, imaginemos que no tenemos el flamingo. Lo que hace el artesano es vaciar primero el líquido blanco, luego el cemento gris y luego el cemento negro. Ajá. Y entonces se fraguan y se compactan. Ahorita no me acuerdo cuántos kilogramos de presión por centímetro, metro cuadrado, etcétera. Es mucha. Es tanta que estando el cemento en estado líquido, la pasta, los artesanos las van acomodando como libros. En 24 horas están totalmente secas. Requieren nada más de fraguarse, como cuando en la obra cuando haces un colado, tienes que estarlo humedeciendo después de secado, y ese es básicamente el proceso de la elaboración de la baldosa. Ahora, el ácido, Mauricio, porque también trabajas con con ciertos líquidos también para justo dar estos efectos de mancha. Bien, creo que esta imagen nos va a poder, me permite condensar las dos partes de la producción. La del artesano, que me vende las baldosas, me las vende inmaculadas, limpiecitas, parecería prácticamente una serigrafía sobre cemento. Y entonces, la primera vez que yo trabajaba, mencionaste a Indira Sánchez. Con Indira encontramos un lote gigantesco en Micamole, con un vendedor de cosas usadas. Le compré muchas baldosas usadas a él, que claro, habían estado expuestas al sol, a la lluvia, estaban debajo de un aguacate, que son muy resinosos, pues estaban bellísimamente manchadas. Como a mí me las dan nuevas, lo que hago es patinarlas con ácidos. Son productos para generar acidulaciones muy suaves como la que ves en el fondo, o las de las siluetas como las de las aves en esta otra pieza. Imaginemos que esta es una lámina de metal. Se va a bloquear con alguna cera, o en muchos casos con una plantilla de masking tape. Este unicel ahorita imaginemos que es la plancha de metal. Hacemos la silueta de la palomita. Entonces, para que el ácido pueda trabajar en la palomita, bloqueas todo el fondo, respetando los colores y los patrones ornamentales de la baldosa tal cual me la entregó el artesano. La palomita en negro, si podemos regresar a esa imagen o de la bici, la que sea, está textualmente grabada. Podemos grabar hasta 1 milímetro de profundidad, lo cual le da la cualidad a las piezas de poderse exponer a la intemperie. Obviamente, nada va a resistir la corrosión de décadas de lluvias, pero los colores no son superficiales. Los colores de estas baldosas tienen 4 milímetros de profundidad. El grabado que yo hago tiene 1 milímetro de profundidad. Y solamente para no hacer tan extenuante y aburrido esta descripción del proceso, me vas a preguntar, ¿y ese color sepia, ese color negro, de dónde sale? Ese resulta de la oxidación directa de una lámina de fierro. Me equivoqué hace ratito, dije cuando levanté el unicel que eso sería una lámina de fierro. Sí, en el caso del grabador. En nuestro caso, lo que bloqueo es la baldosa de cemento. Arriba le pongo una lámina metálica. Con los ácidos lo que ocurre es que desprendemos
el óxido del metal solo en la parte de la palomita. Es decir, estamos haciendo una transferencia, un transfer del óxido que graba la imagen. Dices, oye, pero ahí yo no veo un color óxido. Efectivamente, eso está oxidado y debajo del negro sí está la huella de la transferencia del óxido ferroso, óxido férrico. El negro resulta de entintar, como entintas un grabado con óleo, negro en este caso, la mancha de la palomita o de la bici. Me estabas preguntando, ¿cómo estás creando? Pues estoy rodeado de mucha naturaleza a pesar de vivir en un bloque de asfalto como es Mérida. Vivimos a 40 minutos de la playa, recibimos aire marino y bien, como mi taller se quedó parado o pasmado, como quieras decirlo, en Oaxaca, estoy generando muchos proyectos en la computadora y ya estoy empezando a articularlos para seguir con el proceso de las esculturas en tierra cruda. Okay. Ahora particularmente, más que esculturas, van a ser relieves que se van a anteponer a unas fotografías. A ver, en el fondo tienes una fotografía de paisajes, de agaves, de nopales, con intervenciones mías, Site Specific Work que hice hace 3 años. Estoy trabajando las imágenes, la foto, eso al fondo. Y al frente, imagínate qué ejemplo tan chafa. Y hablando de medio ambiente, hojas de unicel. Esta es la fotografía y adelante va un relieve hecho con tierra cruda. Entonces, van a ser unas cajas de acrílico, formatos pequeños ahorita son de alguna manera las maquetas, 50 por 70. Las vamos a crecer incluso si rebasamos la escala permitida por los acrílicos o por las impresoras, van a imprimirse en serigrafía, en planchas de metal, etc. Entonces, aunque ahorita están cerrados los talleres, con algunos me estoy viendo para que empiecen a maquilar las cosas y es como estoy trabajando a larga distancia. Claro. Con talleres que estoy conociendo por primera vez en Yucatán, con otros que siguen trabajando algunas cosas para mí en Oaxaca. Entonces, las Conectado. las ideas están como efervescentes y sí, ahora no lo voy a desglosar porque el tiempo no nos da, pero el coco y las vivencias se están moviendo a otro lugar que por supuesto está impactando en la obra, ¿no? Agradecerte muchísimo, Mauricio, por estos minutos, por estar en esta iniciativa en la que nos acompañamos y nos aliamos artistas, galerías, gestores, arquitectos, espacios, diseñadores, artesanos, a compartir y a estar juntos, a caminar juntos y tener una nueva y mejor visión hacia lo que estamos enfrentando y a lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes.